Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de temas como democracia, participación ciudadana, elecciones, cultura cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 88.1 FM de Radio Universidad, así como por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy tenemos un programa lleno de cultura y lleno de derechos humanos e inclusión. Primero vamos a tener una entrevista con Cecilia Ester Castañeda, quien es cronista de Ciudad Juárez. A ella la entrevistamos en la frontera y nos habla de todos los beneficios y de todas las contradicciones que hay de vivir en una frontera, como es Ciudad Juárez. También tenemos una entrevista con Hiram Piñón, quien es presidente de la asociación LGBT Rights. Esta asociación es una asociación de jóvenes que promueve los derechos de las personas de la población LGBTIQ y más. Y para finalizar, tenemos una entrevista con Abraham Chacón. Él es arquitecto e ilustrador y él nos habla sobre su trabajo, sobre su trayectoria, pero sobre todo sobre la portada de la revista Ruta Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la cual él ilustró. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con este programa Ruta al Aire? Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos sobre democracia, sobre participación ciudadana, sobre cultura cívica y todo aquello que tiene que ver con hacer ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y me encuentro en Ciudad Juárez con una gran amiga, locutora, periodista y actualmente cronista de Ciudad Juárez, Cecilia Ester Castañeda. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, Rolando. Un saludo a todos. Pues bueno, ya lo dijimos, ¿no? Eres la cronista de Ciudad Juárez. Del municipio. Del municipio de Ciudad Juárez. ¿Desde cuándo haces este trabajo de cronista del municipio de Ciudad Juárez? Bueno, la convocatoria salió en marzo, en abril. Fui elegida en julio y empecé formalmente en enero de este año. Bien. ¿Y de qué se trata ser cronista de una ciudad como Ciudad Juárez, de un municipio fronterizo? Tan interesante, ¿verdad? Sí, y tan sí, cambiante siempre. Bueno, mira, precisamente el reglamento sobre la figura del cronista se acaba de modificar el año pasado, en un año. Y las nuevas estipulaciones señalan que mi labor consiste, entre otras cosas, en registrar los sucesos importantes que ocurren en el municipio y también investigar, rescatar, conservar, difundir y promover la historia del municipio. ¿Dónde se encuentra tu oficina por si alguna persona quiere acudir a hacer una consulta sobre la historia de este municipio? Justamente acaban de venir unas personas de México ahorita, unos productores. Estoy en la biblioteca Arturo Tolentino, ahí en la Ignacio Ramírez y Vicente Guerrero. Estoy en las mañanas, ahí en la planta baja me encuentran. ¿Y cómo encontraste este archivo histórico de la ciudad? ¿Cómo se ha nutrido a través de los años? Bueno, el archivo histórico, que se localiza también en la planta alta de la Biblioteca Tolentino, es una de las razones de que se me asignó esa oficina. Es un archivo que se formó en los años 40. El profesor Armando B. Chávez, quien por cierto fue el primer cronista municipal, él se abocó a la tarea de rescatar unos papeles que ya se iban a descartar. Y él dijo, no, esto hay que revisarlo. Yo los reviso, los archivo, los organizo. Y a partir de ahí se forma el archivo histórico de la ciudad.
Afortunadamente ya se le aceptó un lugar. Afortunadamente también se está teniendo la colaboración, por ejemplo, en la UACJ, que ellos ayudaron a hacer el catálogo. Y ahorita tenemos el desafío de preservarlo, de digitalizarlo y de permitir que se vayan integrando más elementos, claro, porque la historia siempre crece. Sí, y qué importante conservar la historia de una ciudad tan vibrante como Ciudad Juárez, y son muchas las etapas de Ciudad Juárez que han impactado a nivel nacional, ¿no? Simplemente en los 60s, en los 70s, aquella época en que venían los famosos a divorciarse aquí. Eso fue incluso antes, fue desde los años 30, cuando la ley del estado de Chihuahua lo permitía y cuando al mismo tiempo las leyes de Estados Unidos dificultaban mucho un divorcio. Entonces eso hacía que se creara una economía basada en los divorcios rápidos. Era como Las Vegas, ¿no? Sí, venían los famosos. Y los ricos. Y los ricos. Venía Liz Taylor, por ejemplo, ¿no? Ella no vino, ella se divorció por poder. Ok. ¿Qué famosos vinieron aquí a divorciarse? Johnny Weissmuller, el que hacía aquellas películas de Tarzán. Fabulosas películas de blanco y negro, por cierto. Vino... se me va el nombre. La que estuvo casada con Frank Sinatra. Bueno, se me fueron los nombres de repente. Pero sí, entre los más famosos fueron algunos actores de Hollywood que contrataban. Había despachos a los que se les contrataba, ellos los recibían en El Paso y los traían. Por eso muchas veces se desconocía, dicen, ¿por qué no hay tantas fotos de ellos? Porque se hacía como el secreto, ¿verdad? Venían ellos, vino Marilyn Monroe, es definitivamente la más famosa. Marilyn Monroe. De hecho, en el archivo histórico del Inforaj, ahí están estas actas. Sí, es interesante, ¿verdad? Sí. Que ocurriera. Y esto ocurrió aquí, ¿no? Sí, aquí ocurrió. También la italiana, Sofía Loren, ella también se divorció. Creo que se casó. Se casó aquí. Sí, o sea, figuras muy relevantes y uno piensa, ay, ¿a poco vinieron aquí? A veces venían, era cuestión de un día, tenían que permanecer unas cuantas horas en el estado. Su domicilio debe estar aquí, o por poder, como te digo, algunos que no vinieron. Y es muy interesante saber eso, que creo que hay que hacer un libro, claro, de eso, ¿verdad? Ay, pues ¿cómo se hace? Sí, no, de veras que sí, de eso y hay muchos temas por tratar en la historia de Ciudad Juárez. Sí, y también está el que Ciudad Juárez en algún momento fue la capital del país, ¿verdad? También. Sí, en más de un momento. Uh-huh. Y la capital de Nuevo México también. Ha cambiado mucho de jurisdicción nuestra ciudad y ha tenido una historia realmente apasionante. Ha sido una historia muy rica porque nos ha tocado formar parte hemos sido el Paso del Norte, ¿verdad? Éramos como de vanguardia allá, ¿verdad? Y luego aquí nos tocó defender la ciudad. Hemos sido el refugio de tantas personas, hemos recibido tantas series de inmigrantes, hemos sido tan atacados por muchas partes. Durante la revolución fuimos un centro operativo, fuimos centro de espías, emocionantísimo, está para hacer películas. Sí, claro. Y además que hay edificios históricos como el Museo de la Exaduana, como la Casa de Adobe, que cuentan sobre esta historia tan rica que tiene este municipio, ¿verdad? Justamente ahorita estamos en el año de Villa, se conmemoran 100 años de la muerte de Francisco Villa. Y Ciudad Juárez tuvo una relación de primera con Villa, era su centro de operaciones y probablemente sea la ciudad donde más fotografías se le tomó. Si Francisco Villa se hizo famoso a nivel internacional, fue a partir de Ciudad Juárez. Aquí incluso se dio a conocer, aquí lo nombraron coronel y a raíz de acciones militares en esta región se lo nombró general. Entonces él se la pasó aquí en el puesto. Y Francisco I. Madero también pasó por aquí, ¿verdad? Sí, ahí fue, ahorita que mencionábamos que éramos capital del país, fue justamente durante el gobierno de Francisco I. Madero, una de esas ocasiones. Y las otras con Benito Juárez. Con Benito Juárez fue anteriormente en dos periodos en que fuimos capital del país. Y bueno, también es cuna de grandes artistas como Juan Gabriel, como Tintán, como el Loco Valdés. ¿Qué nos puedes contar de esta gloria de estrellas, ¿no? que desfilaron por aquí? Pues simplemente el Divo de Juárez, ¿no?
Es muy relevante que ellos hayan logrado desarrollar sus talentos en Ciudad Juárez. Y eso no es casualidad, porque el ambiente turístico y artístico que ha habido en muchas épocas en la ciudad ha permitido precisamente, ¿verdad?, darles cabida. Tintán no hubiera sido Tintán sin Ciudad Juárez. Simplemente a Tintán le tocó una época en que estaba empezando la radio, y la radio juarense también fue muy trascendental a nivel nacional. Entonces a él le toca entrar ahí. Era una persona con mucha chispa, de una familia muy chistosa. Aquí empieza él a bailar, aquí conoce a los pachucos, aquí conoce a artistas que tenían otra forma de interpretar, y él aprovecha toda esa cultura, ¿verdad? Si vemos que ojalá todos viéramos las películas de Tintán, sus películas más representativas, vemos qué importante es cómo llevó él una nueva comicidad al país, ¿verdad? En una época en que se hacían películas campiranas o de otro tipo, él lleva daba un respiro, ¿no? Sí, algo muy nuevo, y eso no es casualidad. Luego, en el caso de Juan Gabriel, pasa algo similar, que logra abrirse paso en un espacio donde se aceptaban artistas en vivo, que ya no sucede tanto, ¿verdad?, ahora por las grabaciones. Pero en el tiempo de Juan Gabriel, él logró abrirse paso y él logró superar muchos obstáculos que tenía también. Y gracias a eso, pues tenemos ídolos a nivel internacional. Y hablando de ídolos, también de esta frontera, la lucha libre también ha marcado una época aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Simplemente recientemente se hizo la película de Casandro, un luchador muy, muy llamativo, muy polémico, ¿no? Que precisamente Gael García Bernal lo interpreta. Y fue aquí precisamente también en esta frontera, Ciudad Juárez, El Paso, donde él creció, ¿no? Y no nada más eso, sino que se acaba de establecer el Día de la Lucha Libre en Ciudad Juárez. Creo que es el 25 de septiembre, el año pasado se instituyó, porque Ciudad Juárez también ha sido muy relevante en la lucha libre nacional. Hay quien dice que empezó la lucha libre aquí, hay quienes lo ubican en otros lugares, pero ciertamente el auge que tuvo aquí es muy diferente a otros lugares. Aquí hay mis hermanos, por ejemplo, yo nunca he ido a una función de lucha libre, lo tengo pendiente. Hay que ir. Pero mis hermanos se la pasaban ahí. Yo recuerdo que de jovencita veía mucho en la televisión las entrevistas y era una cosa fabulosa, ¿verdad? Era muy chistoso. Pero aquí venían soldados, se cuenta que venían soldados de Fort Bliss, y luego que un empresario de México, alguien que vino de México, que ni siquiera era empresario en ese entonces, vio los espectáculos y decide llevarse eso a México. Y es así como se da un gran impulso a la lucha libre. Pero aquí el mercado siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque aquí había una temporada grande. No era como en otros lugares donde de repente había un espectáculo de lucha libre. Aquí no, aquí siempre había centros de lucha libre donde han surgido figuras que se han desarrollado tanto en México como en Estados Unidos. Así es. Y más recientemente, hablando ahora de cine, más recientemente se han hecho películas como Sicario, como aquella de Denzel Washington, Hombre en Llamas, que retrata esta vida de la frontera, ¿no? Ya estamos hablando igual de un capítulo pues más triste de la ciudad, pero bueno, también es parte de la historia, ¿no? Y que hay que retratarlo con nuestras voces, con nuestras versiones, ¿verdad? Hay muchas aristas de toda esta problemática, de todos estos desafíos que hemos enfrentado en la ciudad, y tenemos que decir cuál es nuestra versión, creo yo. En cine, en libros, acaba de salir, constantemente salen libros, ¿verdad?, sobre Ciudad Juárez. ¿Tú tienes libros sobre Ciudad Juárez? Tengo libros, ¿verdad?, aunque no son de ficción, ¿verdad? Son de académicos, digamos, o periodísticos. Sí, también, pero hay muchas cosas. Y justamente, Rolo, uno de mis libros, el último, que es Las Lecciones de Ciudad Juárez, lo saqué porque decía yo, ¿por qué no están hablando de esto? ¿Verdad? Y decía yo, es que nadie nos está diciendo, podemos hacer esto y podemos sentirnos orgullosos de todo lo que ha superado Ciudad Juárez, que era una de las cosas que yo veía. En el 2010 mucha gente estaba desanimada, todavía hay generaciones de los más jóvenes que se sienten muy pesimistas respecto al futuro de la ciudad. Sin embargo, creo que una de las lecciones de la historia de Ciudad Juárez es que Ciudad Juárez es una ciudad resiliente, con esa palabra nueva que ya es oficial también. Es una ciudad que se ha
ha caído muchas veces y de alguna manera logra reinventarse otra vez. Así y si sabemos eso, podemos enfrentar con mayor optimismo el futuro. Y precisamente es como tú ves el futuro de Ciudad Juárez, con optimismo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, ¿no? Sobre el optimismo que se ve ahorita en las calles de Ciudad Juárez? Ahorita también pues se enfrenta también una nueva ola migrante, ¿no? Que no se había visto antes o de manera tan palpable, ¿no? Tantas personas que vienen de Sudamérica, Centroamérica, y se está escribiendo precisamente otra historia. Creo que eso es parte de lo apasionante en la vida de Ciudad Juárez, que siempre estás cambiando y siempre eres un reflejo de condiciones nuevas que se están dando en el mundo. Somos como un microcosmos. En el caso de los migrantes, creo que nos conviene recordar que Ciudad Juárez siempre ha sido una ciudad de migrantes y es algo que tenemos que hacernos a la idea. Siempre desde hace siglos han estado llegando oleadas de migrantes. A veces pocos, a veces muchos, a veces ya con empleo, a veces sin empleo, a veces duran poco, a veces duran más, se establecen aquí por años, pero tenemos que establecer los mecanismos para dar cabida a esas oleadas, para que su paso por aquí o su estancia aquí sea más beneficiosa, sea más fácil, ¿verdad? Para todos. Y en este caso, ahorita que están surgiendo esas ya incomodidades, ¿verdad? De que hay cuántos migrantes, en cuántos semáforos me piden dinero, ya todo eso, tenemos que entender que son parte de nuestra realidad y que como sociedad debemos abocarnos a hacer frente a esta situación por el bien tanto de ellos como de nosotros, pero tenemos que hacer algo. No es nada más quejarnos, no es nada más decirnos que haga algo el gobierno o por qué los están dejando llegar tan rápido. La cosa es que están aquí y son parte de nuestra identidad. Claro, y también pues le dan identidad a una ciudad tan cambiante, como ya lo has dicho, como Ciudad Juárez, simplemente en la gastronomía. Y yo creo que Ciudad Juárez es una de las ciudades donde podemos tener, yo creo que todos los platillos del mundo. Hace unos meses, fue a finales del año pasado, fui yo al centro histórico y cada vez que voy, cada vez es distinto, la verdad. Voy cada mes, ¿verdad? No todas las semanas. Andaba yo buscando un burrito, no encontraba. Te estoy hablando de la 16, de lo que era la zona peatonal, que en ese momento había muchos puestos ambulantes o semiestablecidos, ¿verdad? Semifijos, y había muchas cosas de Oaxaca, pero no encontraba yo un burrito. Voy al mes siguiente. Me ofrecen un caramelito con un acento sudamericano, o sea, ahora hay que probar las arepas, o sea, cada vez cambia y eso... Hubo un boom de comida cubana. Exacto. Entonces, qué interesante. La ¿verdad? comida china que siempre ha estado también y pues, la japonesa, bueno, como te digo, podemos encontrar todos los platillos aquí, ¿no? Qué regalo, ¿no? Que no tengas que ir hasta otros países para probar eso, sino que ellos vienen aquí. Sí, y hay una comunidad pues muy grande de, por ejemplo, de españoles, de italianos, y así, ¿no? Nos vamos. No se diga de paralenses. De paralenses. O de veracruzanos. Ceci, desde esta oficina de cronista de la ciudad, del municipio, ¿qué actividades tienen ahorita? Mira, ahorita estoy organizando porque hay mucho trabajo. Afortunadamente ya tengo una oficina donde recibirlos. Les recuerdo, está en la Biblioteca Arturo Tolentino, en la calle Ignacio Ramírez y Vicente Guerrero. Ahorita estoy dedicándome a recabar información, a archivar, a organizar todo esto, a reclutar voluntarios también. Si alguien quiere ayudarnos, 1 hora a la semana es todo lo que necesitamos. Hay desde que hacer reseñas de libros, desde que tomar fotos de los monumentos, hay que actualizar el inventario de los monumentos, por ejemplo. Estoy haciendo una reseña histórica de la ciudad. Estoy preparando también la crónica de lo que sucede día a día aquí en Ciudad Juárez. Eso es un documento que se publica cada año. Entonces estoy acudiendo a eventos de la agenda cívica de la ciudad. Entonces hay mucho trabajo. La verdad, ahorita todavía sigo
sigo aprendiendo, haciendo contactos, estableciendo las redes de apoyo para poder aprovechar al máximo, difundir lo que somos y lo que podemos ser y lo que hemos sido. La invitación para que todos conservemos, si tenemos un pedacito de historia, si hay fotografías antiguas a ir en la casa, si hay datos que podamos salvar. Ahorita es muy fácil digitalizarlos y subirlos a páginas de Historia de Ciudad Juárez. Todos podemos contribuir a conocer más nuestra ciudad. Pues muchas gracias por la invitación y es un gusto haber platicado contigo, pues una persona que yo admiro mucho porque coincidimos en un periódico aquí en el Diario de Ciudad Juárez cuando yo empezaba y tú ya eras lo máximo, ¿no? El periodismo cultural. Te agradezco mucho y esperemos que nos volvamos a ver aquí en Ciudad Juárez y hagamos otra entrevista. Claro que sí, Rolo, un placer saludarte. Toma la ruta, Ruta al Aire. La Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense es una instancia administrativa del Instituto Estatal Electoral, con autonomía técnica y de gestión, quien recibirá, tramitará, dará seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas, teniendo como finalidad garantizar el acceso a la justicia y brindar a la ciudadanía su derecho al debido proceso, enfocando la atención a personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas adultas mayores, personas del género femenino, personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas integrantes de la comunidad LGBT y más, personas con discapacidad y personas jóvenes. Con el objetivo de impulsar una mejor y mayor participación de la ciudadanía, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua puso en marcha en Ciudad Juárez la red de organizaciones ciudadanas. No quiero extenderme mucho, como les digo, para el instituto pues es muy importante llevar a cabo este tipo de mesas de diálogo con los grupos históricamente vulnerados. Es una función de consejeras, consejeros y del instituto, del órgano electoral en general, de establecer o implementar medidas que atiendan la mayor participación y representación de todos los grupos que conforman nuestra sociedad. El compromiso es atender las necesidades de toda la población chihuahuense, mediante la promoción y el respeto a sus derechos políticos y electorales, así como el impulso de la participación política y ciudadana. La red de organizaciones ciudadanas busca establecer un canal de comunicación permanente con las organizaciones ciudadanas y genera acciones afirmativas para el proceso electoral 2023-2024. Sigue la ruta, Ruta Express. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Ruta al Aire, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde presentamos temas como democracia, como participación ciudadana, cultura cívica, inclusión, derechos humanos y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 88.1 FM de Radio Universidad y por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy tenemos un invitado que viene a hablarnos precisamente de derechos humanos y de inclusión. Él es Irán Piñón de LGBT Rights. Hola. Muchas gracias, Ronaldo. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos esta entrevista? Que nos dijeras qué es LGBT Rights, esta organización que presides actualmente, aquí el capítulo Chihuahua de esta organización. ¿Qué es esta organización? Bueno, pues LGBT Rights México somos una ONG, una organización no gubernamental, en donde nuestros principales objetivos es la participación ciudadana, la formación política, pues los derechos LGBT, el fomento a estos y su difusión. También los proyectos sociales y por último, y algo muy importante para nuestra organización, es la incidencia legislativa. A lo largo de todo el tiempo que ha existido nuestra organización, hemos hecho 2 propuestas de ley, bueno, la del año pasado y la de este año. Ya con mucho orgullo les puedo decir de que en el Senado de la República ya se aprobó nuestra iniciativa de ley sobre agregar al Premio Nacional de la Juventud la categoría de diversidad sexual y de género. Esto ya se aprobó en el Senado hace unos días, les mentiría qué día, no recuerdo bien, pero fue un trabajo de mucho tiempo de andar tocando puertas y de cabildeo
genial. Muchas felicidades a Enrique Vives. Enrique Vives es el presidente nacional. Yo soy presidente estatal de la organización y pues tenemos muchos planes. Qué bien y qué importante que una organización luche por estos derechos, ¿no? Tanto por los derechos de la LGBT como por los jóvenes y enfocado a la participación ciudadana y a la participación política, que las juventudes pues han sido históricamente relegadas y las juventudes LGBT aún más relegadas. Sí. Entonces qué bien que se dé esta combinación. ¿Cómo nació este interés en ti para participar en esta organización? Bueno, yo hace un año, poquito más de un año, empecé a ser más honesto con mi familia, amigos y así, empecé a pues contarles sobre mi orientación. Y pues a mí siempre me ha interesado eso de apoyar a la gente, lograr hacer un cambio. La pandemia más que nada me hizo como razonar de qué estoy haciendo aquí, estoy desperdiciando tiempo, sentía yo. Entonces dije, pues voy a ayudar a mi comunidad, a la comunidad LGBT. Investigando, encontré a LGBT Rights México y me comuniqué con el presidente estatal, nacional, así directo me fui y le mandé mensaje. Y él me comentó de que no había nadie en Chihuahua que pudiera pues replicar lo que se hace a nivel nacional. Entonces, después de varias reuniones y así, él me dijo, ok, tú sé mi representante, y ya empecé yo a formar el equipo que ahorita actualmente tenemos. ¿Y cuántas personas participan ahorita aquí en Chihuahua? Somos 22 personas a nivel estatal. Tenemos 3 personas en Ciudad Juárez, mi delegado y 2 directoras, y un delegado también en el Distrito 9, que sería Parral. Qué bien, pues sí hay bastante participación. Y tú como joven y como joven LGBT, ¿cómo ves la participación ciudadana en general de la juventud y pues muy en particular de la juventud LGBT+? Me ha sorprendido más que nada de que como que todas las personas LGBT y sobre todo jóvenes es de que sí nos gusta mucho participar y de que cualquier cosa relacionada con el tema es de que todos queremos estar ahí. He notado más que entre más avanzas en las edades es más como esa timidez de decir de que no voy a participar. Igual otras ideologías como más arraigadas, de que se nota de que pues hay contextos diferentes entre la juventud que ahorita vivimos a la juventud de alguien de 30 años, 40, 50. Entonces estoy muy feliz, me ha sorprendido porque yo en lo particular pensaba de que no, va a ser difícil, sobre todo para el entorno social de Chihuahua, que es algo como arraigado así muy conservador, sí. Pero no, he visto muy buena participación y sobre todo en nuestras convocatorias. Y pues se vienen más planes donde seamos más gente y luego pues la marcha, de que asiste un chorro de gente y la mayoría pues somos jóvenes. Pues sí, esa sería mi respuesta. Estoy muy orgulloso de eso. Qué bien. Oye, y recientemente participaste en la mesa de la diversidad sexual del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde se están definiendo pues las directrices que puedan llevarnos a acciones afirmativas para las candidaturas de las personas LGBTIQ y más. ¿Cómo viste estas mesas? Me encantaron, sobre todo me gustó de que ustedes como instituto lograron reunir a varias organizaciones, lo cual por sí solas como que siento de que es más difícil ponernos de acuerdo para una reunión o así. Aparte de que me encanta de que se abran las puertas de institutos como este y ver de que realmente se pueden escuchar nuestras voces. Todos aportamos en algo para poder hacer un verdadero cambio y me agrada de que las instituciones cumplan con sus funciones. Y pues la participación ciudadana es un tema que a mí me encanta y me encanta así asistir. Me gustó mucho sobre todo escuchar otros contextos de las personas trans, por ejemplo, que asistieron a la reunión o de personas que ya llevan muchos años dentro del activismo LGBT. Fue así muy enriquecedor, al menos para mí, hasta nuevos argumentos aquí y cosas por el estilo. También qué acciones nosotros como organización por sí solos debemos que hacer. Y sin duda poder contarles a una institución de cuáles son tus necesidades es algo como primordial, así, porque uno como funcionario público puede imaginarse cuáles son los problemas, más sin embargo hay como pequeños detalles que uno no se da cuenta de contextos, etcétera.
Por ejemplo, lo de que una de mis participaciones fue nombrar a mesas de diversidad sexual y de género, que son como pequeños detalles que uno no se da cuenta y no lo percata y hacen la diferencia. Claro. Oye, y bueno, ahorita que dices las necesidades, ¿qué necesidades percibes tú en esta población? Bueno, más que nada, muchas veces nos dicen, sí, la inclusión, más sin embargo, yo creo que más que una inclusión es necesaria una visibilización. Usualmente sufrimos, pues, la LGBTfobia, está presente en todos los aspectos de la vida. Es necesaria una capacitación tanto a las personas que no son de la comunidad como a los mismos integrantes de la comunidad. Existe una gran LGBTfobia, sobre todo transfobia, dentro de los mismos miembros de la comunidad LGBT. Así como, pues, las necesidades sociales, políticas, de poder ser funcionarios públicos abiertamente sin el miedo de que no, estás corrido o por temas por el estilo. También, pues, yo soy una persona cisgénero, más sin embargo las personas trans tienen otras necesidades así médicas inclusive. Por ejemplo, no existe una buena educación sobre la sexualidad y de los riesgos que pueden existir. Ya hay un buen intento por parte de educación y sí he visto por medio de la clase de vida saludable, he visto en la primaria por parte de mi hermanita, de que como que sí se da una buena introducción, mas sin embargo no se llega al 100%. Aparte de que, pues, no estamos abarcando a generaciones como la mía o a anteriores a ella. Siento que más que nada necesidades es de capacitación y libertades, así, seguridad, también mucha seguridad. Yo estoy muy orgulloso de mi ciudad porque el escudo Chihuahua y próximamente el plan Centinela creo que sí abonarán a que haya una mejor seguridad para todos les y los chihuahuenses. Más sin embargo también hay que buscar como una acción para que se han hecho muy buenas acciones para que las mujeres puedan estar un poco más seguras. Aún no se ha llegado al 100%. Más sin embargo no hay ninguna acción afirmativa para las personas LGBT y pues al menos la estadística aquí en Chihuahua es de que pues una persona LGBT no tiene tantas esperanzas de vida, porque tengo entendido que por mes mueren 4 personas LGBT asesinadas. Entonces ahí también hay algo que trabajar. Así es. ¿Y tú consideras que después de esas acciones afirmativas que se hagan, que ustedes van a abonar mucho para que se definan cuáles serían las postulaciones, crees que el llegar una persona LGBT a un cargo público pueda ayudar a resolver estas necesidades que tú estás planteando? Sí, no, debe que ser una persona LGBT realmente comprometida con con ser LGBT, porque no sirve de nada de que una persona LGBT entre a un cargo público y no haga nada al respecto. Sí es muy difícil como persona LGBT como dedicarse solo a esos temas, porque las miradas ahí están, de que tú solo estás para esto, y usualmente las personas LGBT en cargos públicos buscan demostrar que no solo somos eso. Pero sí es importante llevar una agenda. Es necesario que haya personas LGBT en cargos públicos por lo mismo de que esa igualdad, o sea, no somos diferentes, ¿para qué excluirnos? Más sin embargo, a nivel acciones afirmativas, da igual si una persona cisgénero heterosexual entra a un cargo público que una LGBT, si la persona heterocisgénero tiene una buena agenda que realmente abone a los derechos LGBT y las necesidades. Así es. Al menos esa es mi consideración propia. Sí, claro. Y como lo decías, ¿no? La visibilidad sobre todo, Sí. que no tenemos personas LGBT o tantas personas como desearíamos tal vez, Uh-huh. en cargos públicos. Y bueno, así como que haciendo, como soñando un poco. Uh-huh. ¿Qué te gustaría a ti que tuvieran estas acciones afirmativas? ¿Cómo las organizarías tú ahorita? ¿Cómo las definirías? ¿Qué cargos te gustaría que hubiera, por ejemplo, para la LGBT? Es una muy buena pregunta. En todas, pues las personas LGBT estamos en todos los aspectos, sin duda, al menos una persona que esté en cargos, no necesariamente de jefatura, sino que ahí mismo en
la función pública, en cualquiera de las secretarías del Poder Ejecutivo es necesario, porque desde en salud, desde cohesión social, desde, no sé, infraestructura, seguridad, en todos los aspectos siempre es como bueno de que se tenga en consideración la comunidad LGBT, al igual que las necesidades del resto de grupos vulnerables. Igual aquí en el INE me ha gustado mucho de que sí veo esa visibilidad y que sí abiertamente son personas LGBT y aportan y dan ideas. Y casi no conozco sobre el Poder Judicial, entonces ahí tendría que capacitarme más para poder darte una opinión. En el legislativo sin duda es necesario, porque pues las leyes ahí están. Y pues una persona LGBT puede dar mejores propuestas, pero por el momento pues para eso estamos nosotros, las organizaciones, para proponer a nuestros legisladores que hagan acciones afirmativas para la comunidad LGBT. No sé si logré responder bien tu respuesta. Sí, claro. Y además, volviendo a la visibilidad, creo que las personas LGBT pues estamos en todas partes, ¿no? Así es. Pero sí es necesario visibilizarnos y pues decir aquí estamos, ¿no? Porque no se trata de nada más llevar una agenda, sino juntar todas las agendas y ir por el bien de toda la ciudadanía, de toda la población. Irán, por último, si nos pudieras compartir las redes sociales o cómo podemos comunicarnos con LGBT Rights. Sí, claro. A nivel nacional estamos en todas las plataformas, nos pueden encontrar como LGBT más Rights México. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. De hecho, TikTok creo que es el medio en el que más nos pueden encontrar. Y a nivel estatal solo estamos en Instagram, que nos pueden encontrar como LGBT Rights CH. O buscan Chihuahua y sí aparece. Oye, ¿y entre qué edades pueden estar aquí en esta? Todas las edades, son todo el mundo bienvenidos. Claro, tanto el presidente nacional como yo somos personas jóvenes y pues usualmente se unen más las personas jóvenes, por lo mismo que te mencionaba de que como que somos más afines a la participación LGBT más que las generaciones pasadas. Pero todas las edades son bienvenidas y encontraremos la forma en la que puedan sentirse unidas a nosotros. Muchas gracias, Irán, y pues esperemos seguir en contacto y que nos acompañes otra vez en este programa. Así será, ya verá. Gracias. Gracias también a ustedes que nos escuchan en el 88.1 FM de Radio Universidad y también en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hasta la próxima. Toma la ruta. Ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Ruta al Aire y ahora estamos en la sección cultural y tenemos un invitado que nos está apoyando en el Instituto Estatal Electoral para hacer la revista Ruta Ciudadana. Nos apoyó con la ilustración. Próximamente estaremos lanzando este nuevo número que es el número 9. Está conmigo Abraham Chacón. Bienvenido, Abraham. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, me cuentas que eres arquitecto, que eres ilustrador. ¿Cómo nace? Bueno, pues tu trabajo como ilustrador es del que nos podemos enfocar. El que nos atañe. Ajá, digo, porque está muy padre lo que hiciste para la revista Gracias. Ruta Ciudadana y bueno, pues se ve que tienes ideas pues muy innovadoras y la verdad que nos gustó mucho. Pero ¿cómo empezó este gusto por el dibujo, este gusto por la ilustración? Ok, bueno, realmente siempre ha sido mi medio de comunicación. O sea, las expresiones gráficas, las expresiones visuales siempre han sido parte importante para mí porque pues, ha sido la forma en la que yo me comunicaba pues desde niño. O sea, realmente no recuerdo un punto de mi vida donde no haya dibujado algo. O sea, siempre me visualizo en mis recuerdos haciendo como algún dibujillo, copiando personajes, cosas. Entonces, pues realmente no te podría decir en qué punto nació, porque es como si me preguntaran, bueno, ¿cuál es tu recuerdo más viejo que tienes? Es así de complicado para mí.
Y de lo que recuerdas, ¿qué dibujabas, por ejemplo, Batman. de niño? Batman. Sí. Súper fan era desde niño. Era lo que más dibujaba. Tenía como un tema con ese superhéroe. Lo dibujaba muchas veces. Muchas. Y luego les hacía variables, ¿no? O sea, le cambiaba colores, le cambiaba formas. Eso es lo que más recuerdo en sí. O sea, no recuerdo tanto del típico de, mi casa, un avión. No, el tema de los personajes siempre me cautivó. Cómics. Sí, siempre. Oye, ¿y cómo decidiste estudiar arquitectura? Bueno, arquitectura, en realidad, yo entré a Bellas Artes en algún momento, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, se dio por cuestiones de, pues me recomendaron estudiar arquitectura, o sea, como probar ese camino. Y me encantó porque fui a un curso como propedéutico, algo así, como de selección o una cosa así. Y realmente me encantó que en aquel momento el director de la escuela pues se acercó como a nosotros y inició como con una frase muy poderosa para mí, que iba él cargando una taza de café, donde dice, ¿qué es más importante, la forma de la taza o el espacio que crea para contener el café? Y para mí fue como... Te puso a pensar, sí. ¿no? Y dije, wow, esto es lo mismo. O sea, es como esculpir con el espacio, no con la materia. O sea, como que entendí de inmediato que la materia no era lo importante, sino el espacio, ¿no? Era el uso de las cosas, era la materia prima de la arquitectura, así lo veo yo. Y eso fue lo que me cautivó, definitivamente, diseñar, o sea, hacer cosas a través de una necesidad, no por el simple gusto de hacerlo, ¿sí? Eso fue lo que me cautivó. Muy bien. Y ya como ilustrador, ¿cómo empiezas? Bueno, como ilustrador, realmente siempre intenté hacer artes plásticas como tal. O sea, sabía que podía dibujar, sabía que me gustaba dibujar, sin embargo, no tenía la constancia para hacerlo. Realmente era un medio de comunicación para mí, dibujaba todo momento, era de esos niños los típicos que rayan los libros, ¿sabes? O sea, los libros de historia sobre todo, que les pones otra ropa a los personajes, ¿no? Hernán Cortés, etcétera, y los vas rayando o haces caricaturas era de ese tipo de niños de los que regañaban por traer los cuadernos todos rayoneados. Entonces, yo no lo explotaba realmente. O sea, intenté ya mucho más grande, o sea, ya estudiando arquitectura, pintar, ilustración. O sea, haz de cuenta como publicarla para mí no era un tema al inicio como para generar contenidos, sino era un rollo para mí como de soltarla, como dejarla ir, ya no volverla a tocar, ya no volverla a ver y generar algo nuevo. Era como cumplir esta etapa, ¿no? Y así inicié como ilustrador realmente como 2018 más o menos. Es como nuevo realmente esto. Empecé generando pues ilustraciones, empecé a ver que pues no sé, como que recibía cierta aceptación y me empezó a gustar y me empecé a meter por ese medio y a descubrir como lo que quería realmente. Ok. ¿Te consideras tú hiperactivo? Digo, porque como que lo que practicas, como sí. que quieres más rápido las cosas, ¿no? Sí, soy hiperactivo, vamos a decir en ciertas cosas solamente, ¿no? O sea, entiendo que la hiperactividad, conozco gente que es realmente hiperactiva, que hasta lo que no les gusta es hiperactivo, ¿no? O sea, realmente en todo. Yo solo con lo que me gusta soy muy hiperactivo, con lo que no me atrae soy muy flojo en realidad. Batallo para concentrarme. Eso sí tengo, como que batallo muchísimo para concentrarme en cosas que no me llaman a veces la atención. Uh-huh. En tu reseña dice que tu trabajo se basa en lo global, lo local y lo personal. ¿Cómo es que combinas estas tres cosas? Ah, ok, bueno. Sí. ¿Qué te llama la atención de lo global? Porque pues estamos hablando de un mundo, claro, de lo local y de pues, ya lo más personal, ¿no? Claro. Bueno,
eso en realidad no sucede a todos. O sea, si a ti te sucede algo, yo qué sé, sí, ¿no? Claro, no somos ajenos al exacto. mundo, ¿no? Ajá, como que empecé a observar que cada impacto que teníamos llegaba de 3 puntos, de 3 escalas, vamos a decir. Desde lo personal, desde lo local y desde lo global, ¿no? O sea, vamos a decir que te dan una buena o mala noticia, lo que sea, de carácter personal, pues eso te impacta, ¿no? Personalmente, pero también te va impactando la forma en la que ves el mundo a una escala local, o sea, que es como tu contexto inmediato, y a una escala global también, o sea, de alguna forma va impactando todo. Entonces, lo que yo hago es tomar ideas, yo les llamo inputs, ideas que andan como por ahí, observaciones que tengo, y las pongo como de hecho en una tablita que tengo, o sea, bueno, no que tengo, vamos, la dibujo cada vez que se me ofrece, donde la fragmento esa idea en esas tres escalas, ¿sí? O sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, cualquier problema social, cualquier cuestión que suceda, la pongo en ese esquema y la exploro, ¿no? La exploro. Bueno, esta idea, esto que está sucediendo, esto que observé, ¿qué impacto global tiene? ¿Qué impacto local tiene? ¿Y qué me impacta personalmente a mí? Entonces, después de eso hago una ponderación. A lo mejor ya estoy aburriendo, ¿no? Pero es como mi metodología. Hago una ponderación y evalúo cuál de los 3 aspectos es el que tiene mayor peso en esta idea, y esa es la idea rectora, vamos a decir, de la ilustración, y se complementa con los otros 2, ¿no? Entonces hay ilustraciones que tienen un impacto más global, otras más local y otras más que son muy personales, pero casi todas comparten las 3. Uh-huh. ¿Y qué ideas o sucesos te impactan o te han impactado en tu carrera, ¿no? Me imagino que han sido pues muchos acontecimientos o ideas. Sí, digo, definitivamente pienso que vivimos en unos tiempos como muy fuertes históricamente hablando de nos tocó una pandemia, una serie de cosas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones culturales. Sería para mí como un desperdicio no observarlas y no como analizarlas. Son las cosas que más me llaman la atención, sobre todo, digo, soy de esas personas que siempre en el carro traigo las noticias y nomás estoy como escuchando y recibiendo cosas, y mi forma de hablar o de opinar pues es a través de la ilustración. Esas son yo creo que mayormente es lo que me impacta, ¿no? Temas de devaluación, de cosas de ese tipo. Tienes una serie que se llama 2020 y otras catástrofes. Sí. Es como muy intenso el nombre, el ¿no? nombre, ¿no? Impacta, ¿no? Sobre todo porque vivimos esa época y sí fue una catástrofe. Sí. Entonces, ¿tú cómo la viste y cómo la plasmaste a través del dibujo? Sí, claro. Bueno, es una serie de 15 ilustraciones que van narrando todo el 2020 y el inicio del 2021, con distintas ilustraciones que no hice para esa exposición. O sea, realmente esa exposición la armé con o sea, me di cuenta que tenía muchas ilustraciones del 2020 y me llamó la atención cómo las ilustraciones iban narrando el 2020 desde que se comenzaba a medio hablar de que una pandemia, desde que creíamos que nunca iba a llegar a América, todo eso. Entonces, hasta que ya la tenemos como muy en la puerta, ¿no? Sí, es una exposición fuerte, pero realmente mis ilustraciones pues siempre son tienen un carácter ciertamente infantil, y eso siempre me gusta. O sea, son temas crudos, pero realmente son ilustraciones como muy coloridas, son ilustraciones que utilizan desde productos que consigues en la vida cotidiana, o sea, hasta personajes conocidos que utilizo como materia prima para hacer las nuevas composiciones de estas ilustraciones. Sí. Bueno, y en medio de Batman, que era tus primeros dibujos, y esta serie de 2020 y otras catástrofes, ¿qué hay ahí en medio de estas dos cosas, ¿no? Que bueno, tú dices muy infantil, pero era más infantil esto y llegamos a algo más serio, ¿no? Pero ¿qué hay en medio?
Cosas más serias, precisamente. O sea, si tú te vas desde lo infantil, va subiendo en términos como de madurez artística, creo yo. Tampoco pues me considero un artista que estudió eso y tal, pero sí era autodidacta en el sentido de que, pues no sé, me acuerdo que en la casa de mi abuela siempre era de historia del arte, los libros, tenía esas como libreros llenos de libros, y siempre me cautivó, ¿no? En ese lapso ver como los grandes... por ejemplo, tuve mis épocas, mi época de Da Vinci, mi época de Rembrandt, mi época de Dalí, mi época de Picasso tal vez. Tuve como épocas de admiración, que eso para mí lo llamo como la falsa madurez de estas grandes admiraciones y de decir, quiero ser esto, ¿no? Entonces, llegar a lo que hago, tuve que volver como a bajar. O sea, es decir, después de decir, no, es que esto no soy. O sea, yo no soy un artista. Y eso lo descubrí realmente cuando tuve oportunidad de darme un viaje así de mochilazo por algunas partes de Europa, y de ir a como estos grandes museos, y decir, wow, qué chido, pero pues no, esto no soy yo. O sea, nunca voy a llegar a hacer esto, y no me gusta, y no me interesa pues hacer esto. Y eso hace que de alguna forma te estrelles como estas ideas que tienes y retomes años después cosas que realmente te gustan, ¿sí? O sea, no lo que piensas que debes llegar a ser, sino cosas que realmente te gustan. Y así precisamente inicié con mis ilustraciones, como hacer cosas simpáticas. O sea, la primera ilustración fue una hielera con unos burritos de esta parte de mi trabajo como ilustrador, ¿no? Ahí lo pueden checar en Instagram. Eso fue lo primero y me dio mucha risa, me pareció muy gracioso, y dije, lo voy a soltar, voy a hacer una cuenta de Instagram y lo voy a publicar, ¿no? Y no sé, empezó a gustarle a la gente, me empezaron a decir qué chido está, empecé a ver que la gente lo traía incluso de fondo de celular, gente cercana a mí. Dije, qué padre que lo que hago es aplicable a un uso diario, que es adornar o X. Dije, esto es lo que quiero, o sea, no quiero más allá que esto, ¿no? O sea, verlo en playeras, en cosas, te hace más chido que lo veas en tu vida diaria, no nomás en un museo o algo así. Y fíjate, precisamente ahorita que me comentas de la hielera con burritos, pues eso es muy de acá del norte, y ahorita veo tu playera que dice norteño. Sí, norteño. Mira. Y como norteños tenemos una identidad, ¿no? Ajá, que, claro. Que no podemos escapar de ella, por muy que nos veamos muy citadinos o muy modernos. El rancho nos persigue, llama, ¿no? Nos llama. Es como ser mexicano y como dicen, no tener el nopal. Claro. Creo que eso es algo que no podemos negar. Que para ti, ¿qué significa el ser norteño y pues plasmarlo en tu arte? Bueno, ¿sabes? Voy a alejarme un poco de la pregunta para generar un poquito de contexto. En la exposición esta de 2020, el Instituto de Cultura se le ocurrió hacer algo muy interesante por parte de ellos, no era parte de mis piezas. Generaron un tipo, ¿qué será? Un tótem, vamos a decir, y decía simplemente arriba, para ti que ser norteño, o algo así, decía. Entonces lo llenaron con hojas y con marcadores, y ya, listo, como para hacer una activación ahí. Pues bueno, esas hojas se llenaron, se quitaron, se volvieron a llenar, las quitaron. De todo lo que escribía la gente, o sea, había como o sea, sí había mucha participación de la gente para escribir para ellos lo que es ser norteño. Entonces, si tú sacas un resumen, porque yo sí le tomaba fotos, pero debo tener las fotos, o sea, siempre tomé fotos, era casi que un estudio de mercado, literal, así directo. Y veías cosas desde lo peor hasta lo más positivo, ¿no? Desde lo peor hasta es lo mejor, ¿no? Vamos a decir, el norteño. Cosa que apoya más, digamos, este concepto que me gusta explorar, de que el ser norteño pues es una identidad no necesariamente definida como pues con ciertas características. Hay clichés, está acompañada de clichés, hay de estereotipos, por supuesto, que no podemos alejarnos en realidad de ellos. O sea, si tú neta ves gente que dices, sí, no inventes, pareces acá de una caricatura de tan norteño que es.
Y eso es bien, bien interesante, pero sí para mí, ya sé que no estoy respondiendo a tu pregunta porque de hecho no tengo respuesta. Está bien. Ajá, pero es como todo eso. O sea, ¿qué me ha llevado esta pregunta eterna, esta pregunta sin respuesta? Porque sé que no tiene una respuesta. Me ha llevado a descubrir más bien tendencias y cosas bien interesantes. Definitivamente el ser norteño para mí es la no centralización. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.